escucha? Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, soy Sofía Nicolás. Voy a presentar y dar paso a la primera sesión de este seminario sobre Bohemia que ha introducido Juan Manuel de Prada. Bueno, va a hablar cada comunicante unos 20 minutos y luego pues vamos a dar lugar a un pequeño diálogo. Si alguien tiene dudas o generar un poco de debate, también os animamos también a participar. Esta primera sesión va a tratar sobre simbiosis, vida y literatura en la Bohemia. Creo que si hay un fenómeno literario donde la vida se cuele como tentáculos en los textos y viceversa, los textos impregnen la vida y haya una simbiosis, porque la palabra está muy bien elegida, es en la literatura de la Bohemia, ya sea la parisina, ya sea la Bohemia hispanoamericana, ya sea la española. La vida se cuela en los textos impregnan y también transforman la vida, los autores tienen mitos literarios a los que emulan, o sea, es una continua relación. Entonces, vamos a tener 3 comunicaciones. Voy a presentar la primera a nuestro compañero Emilio José Ocampos y Palomar, y luego iré presentando en cada una de las comunicaciones. Emilio va a tratar una comunicación sobre José de Siles o Vita sine litteris mors est. Y él es doctor en estudios filológicos por la Universidad de Sevilla, investigador postdoctoral Margarita Salas en la UCM, en esta casa, y miembro de los grupos de investigación Litesco de la Universidad de Sevilla y la otra de Plata, que es nuestro grupo aquí en la Universidad Complutense. Sus investigaciones se centran en la literatura española de finales del siglo XIX y principios del XX, en especial en el estudio de los poetas del modernismo, que ejercieron una labor traductora. Ha publicado varios trabajos en revistas especializadas, así como en los volúmenes colectivos La traducción fragmentaria, su lugar en antologías y revistas, 1898-1936, de Escolar y Mayo, en el 2017, Creación y traducción en España, 1898-1936, Protagonistas de una historia, en Kassel, en el 2018, y Poesía y traducción en el siglo XIX hispánico, en el 2020, Peter Lang. En la actualidad participa en los proyectos de investigación Portal Digital de Historia de la Traducción en España y Nemosine, hacia la historia digital de la otra Edad de Plata, producción, almacenamiento, uso y difusión. Así que dijo a Emilio José, Emilio, con José de Siles o Vita sine litteris mors est. Muchísimas gracias, Sofía, por esta presentación. Y bueno, en primer lugar, tengo que agradecer a Rocío Santiago por este magnífico seminario. Creo que nos ha levantado una musa verde sin la necesidad de recurrir a la senta. Y el espacio es magnífico, butacas verdes además. Creo que todo se conjunta bien. Y además tengo que agradecer a todo el equipo de LOED, de la otra de La Plata, también por el apoyo y la fantástica organización de este seminario. Bien, yo voy a tratar sobre un autor, voy a hablar sobre un autor bohemio, José de Siles, Vita sine litteris mors est. Y después, cuando estuve repasando el trabajo, creo que era conveniente añadir un subtítulo, que es la escritura a pie de calle, propiamente por el tipo de poética que va a llevar este autor José de Siles que ahora presentaré. Yo me he dedicado mucho a trabajar y a estudiar, a seguir a este autor, gracias a la profesora Marta Palenque, que me puso a seguir a este autor y al grupo Litesco. Ella da una asignatura en la Universidad de Sevilla que se llama Literatura y Bohemia, que creo que es de las pocas en España que se centran en el tema de la Bohemia en un máster. Y luego he seguido con este autor, José de Siles, y gracias al grupo La Otra Edad de Plata,
También he recibido consejos por parte de Dolores Romero y de José Miguel, secretario de LOEP, sobre este autor, ¿no? Así que, bueno, estoy bien arropado en ese sentido. Bien, alistarse en la bohemia literaria supone una respuesta marginal y subversiva a una moral caduca y a un sistema burgués que oprime al artista finisecular. Así, la actitud vital del poeta de finales del siglo XIX en lucha contra la sociedad burguesa se construye y se defiende desde la literatura. Pensemos en Stello, de 1832, en el Chatterton del 35, d'Affaires de Vigny, desde la réplica de Chatterton en Historia del Romanticismo, de Gautier, en el 74, al denunciar el suicidio en la buhardilla de un poeta incompatible con el mercado. En España, uno de estos poetas es José de Siles, también novelista, periodista, crítico de arte y traductor. Nacido en Puente Genil, en Córdoba, que marcha muy joven a Madrid para vivir de las letras y pasa a las filas de la bohemia madrileña. Como se recoge en el diario El Aviso de Puente Genil, un día después de su muerte, luchador incansable, bohemio a lo Verlaine y a lo Murger. Su vida como artista marginal fue objeto de los comentarios de algunos escritores de la época. Emilio Carrere lo recuerda en El dolor de la literatura, concretamente en Siles y su Carrick, al igual que Cansino Sassen en su póstuma La novela de un literato. Andrés González Blanco, admirador de la pluma de Siles, escribió lo siguiente a propósito de la actitud bohemia del cordobés. Dijo así en la revista Prometeo en 1909: en medio de la vida turbulenta y agitada, como es la vida bohemia de verdad, no la bohemia de postura, José de Siles no ha olvidado que la vida sin letras es una muerte como reza la sentencia latina vita sine literis mors est, o que una exigencia inútil es una muerte prematura, como dijo Goethe. Para José de Siles, vita sine literis mors est. Su insistente llamada a las puertas de la poesía lo llevó a una situación de miseria económica que desapareció con la herencia que recibe tras la muerte del padre. Fue notario en Puente Genil el 16 de enero de 1904 y en 1905 José de Siles, fruto del deseo de reconocimiento literario, se gastó parte del dinero en la edición de una veintena de libros publicados con la ayuda del editor y librero Gregorio Puello. Pero como señala Carrere, la gente no compró sus libros. En inmensas pilas de papel se amontonaban en casa del librero Puello. Yo me he detenido en otros trabajos, en la biografía de Siles, que también publicaré en breve, y en esta recopilación de estos trabajos de 1905. La búsqueda de una vida literaria, empecinarse en vivir de las letras, es lo que convierte a José de Siles en proletario del arte, dirían Esteban y Sahareas, ¿no? El trabajo de 1998. Y como proletario de las letras, como denunciante de los fondos de la vida literaria, su escritura necesariamente tiene que ser a pie de calle. De ahí el hermanamiento con la pobreza. La vida bohemia forma parte de esa vida marginal que Siles va a retratar. Es la experiencia de la vida bohemia la que facilita una poesía naturalista, que es la que va a utilizar José de Siles. Por tanto, este trabajo se detiene en la escritura poética de José de Siles para situarla en una preocupación histórica que ocupa las dos últimas décadas del siglo XIX y los primeros del XX, y que en lo literario rechaza los postulados románticos, esto es, el abandono del idealismo hacia la búsqueda objetiva de la realidad de las clases bajas, en oposición al realismo burgués. La consideración de José de Siles como escritor naturalista viene fundamentalmente por la atención que la crítica literaria ha dedicado a su narrativa. Juan Ignacio Ferreras lo sitúa entre los novelistas eróticos de finales del XIX y principios del XX. Pura Fernández lo ascribe al naturalismo espiritual.
que persigue la edificación católica, el perfeccionamiento moral del individuo. Y ella ubica las novelas La seductora, Juana Placer y La hija del fango, quizá la parte más conocida de este José de Siles, ese novelista naturalista. Ella las ubica en el mismo espacio de las novelas médico-sociales de López Vago. Desde otra mirada, Víctor Fuentes presentó en una antología publicada por Renacimiento, Cuentos bohemios, presentó un cuento de José de Siles, El pantalón roto, como un ejemplo del desamparo y marginación de los soñadores artistas en un mundo, dice él, dominado por el afán de tener. Sin embargo, la preocupación de Siles por los bajos fondos no se limita al género narrativo. Si bien considera que el naturalismo no es apto para el teatro, en un artículo en la Ilustración Nacional se opone al naturalismo en el teatro, no es lo mismo cuando se trata de poesía, o no opina lo mismo cuando se trata de poesía. Y lo demuestra presentando un yo poético que hace suyo el sufrimiento del obrero. Dice así en un poema titulado Idilio callejero: «Cuán tiránicamente el trabajo por el día encadena y subyuga. Al esfuerzo, las manos se crispan, las espaldas al peso se curvan. La labor solo avanza al aliento que con rabia los labios expulsan. Solo el pan se conquista al empuje de los pechos y frentes que sudan». Esta poesía naturalista, un naturalismo social, de Siles se inicia en 1891 con un poemario titulado Sonetos populares, aún sin el tono trágico de algunos poemas que publicará en 1905. La obra se fija en la miseria del presente y en la desigualdad social, como es el caso de La modistilla, que dice así: «Almuerza en pie, sin varita exceso, la hora del trabajo es apremiante y da con apetito devorante un bocado en el pan y otro en el queso. En torno de su faz dulce embeleso, un olor luego frota provocante, cuando a la puerta del taller su amante de sus labios de miel la roba un beso. Cáncer estomacal que mortifique nunca ajó su salud ni su arrogancia. Es fuerte así hasta en su dedo el truán meñique, y del seno la hermosa redundancia, envídiale la Virgen de Alfeñique, que come trufas y bravais se escancia». Las reseñas que la obra recibe en la prensa pertenecen a la extendida opinión que considera un oxímoron el sintagma poesía naturalista. Luis Vidar, a propósito de este libro, recomienda a Siles no ser tan revolucionario en el lenguaje. Él dice: «Porque a mí me parece que hay palabras y giros gramaticales que pueden usarse en prosa, pero que no deben de usarse en la poesía escrita». Esto lo dice en la Ilustración Nacional. Y Revista de España reseña también el mismo, haciendo constar cómo Siles deja de lado toda fantasía romántica para un naturalismo a lo Richepan, en lo poético. Sí resulta revolucionario hacer una poesía naturalista, cuando el cultivo de la imaginación y la belleza poética, desde la hegemonía burguesa, es la excusa perfecta para que el poeta no se manche con el poema no se manche con el barro del proletariado. De ahí que José de Siles diluya la primavera romántica en el poema La estación de los pobres, porque la primavera ya no solo es el espacio reservado a los poetas, sino que ahora también es el de los pobres, tal y como dice José de Siles, pues que los nutre amante y los consuela. De la misma manera, la estación invernal, en un poema titulado Invierno, deja de ser el tedio del poeta para convertirse en la imagen del hambre y del frío que soporta el pobre. El autor cordobés está proponiendo un cambio de mirada. Dice así: «¿No hay belleza también en los abismos? ¿Por qué siempre perderse entre las nubes? Inclinemos la vista hacia lo humilde». Se está produciendo la deserción de un romántico, y así se titula uno de sus poemas, en el cual se dice: «A medida que en la escala fui subiendo de los años, me abracé a las realidades, yo, el mayor de los románticos, desertor soy de las filas de los locos sueños vanos, y me causan risa todos los fantasmas del pasado». El genio romántico es sustituido por el genio moderno.
Él señala, no es el poeta que cantando avanza sus tristezas y sueños por el mundo, ya del dolor bajando a lo profundo, ya alzándose hasta el sol de la esperanza. No es el sabio que a luz triunfante lanza un invento magnífico y fecundo y por el que quizás un premio inmundo, ni fama ni provecho al fin alcanza. El genio que ahora obliga a que le bese su pedestal el labio que es rastrero y en sus dones le ruega que no cese, es el hombre fortuna, el dios dinero. ¿Queréis saber, mortales, quién es ese genio piramidal? El usurero. Siles pertenece, como señala Aznar Soler, a una realidad socioliteraria en donde el mito romántico de la creación artística ha cedido su lugar histórico a la producción industrial de la mercancía literaria. Una realidad socioliteraria preocupada por lo que acontece dentro de la urbe. El poeta romántico que canta a la naturaleza para confundirse con ella ha sido sustituido por el poeta moderno que canta a la ciudad. Siles, como Baudelaire, en Pérdida de aureola, no tiene intención de recoger la aureola que se le ha caído. Porque ahora es otro ciudadano anónimo, un poeta que escribe a pie de calle, un flaneur interesado por los miserables que llevan sobre su espalda el peso de los grandes centros industriales. Por tanto, en Sátiras sociales, libro primero del Carnaval eterno, este de 1905, recoge la miseria, el hambre, el hampa, el obrero y la bohemia en los poemas, fijaos en los títulos, El grito del hambre, La gloria del golfo, Oración del mendigo, Huelga general, El pintor de bodegones, El banquete del pobre, Lamentación de un bohemio, Los pequeños protectores y El poeta de Boardilla. De la misma manera, en El diario de un poeta y en Los fantasmas del mundo, ambos de 1905, trata la explotación del obrero, la explotación comercial del ganado, la enfermedad y mendicidad en las calles, la prostitución y la marginalidad del artista bohemio. En Máquina de hierro y Máquina de carne, uno de estos poemas, de estos libros, la protagonista es una costurera que solo detiene su labor para comer. Dicen así sus versos. Al llegar mediodía, durante breve pausa, aquel cántico extraño de escucharse cesaba, mas era para que, quieta la aguja, el hambre se saciara. Es impensable parar en el trabajo porque eso significa perder alimento y hogar. Siles, como hace Pío Baroja en la trilogía La lucha por la vida, con el Madrid marginal de los recién llegados de las zonas rurales, muestra la triste realidad capitalista de la ciudad moderna, donde los pobres se hacen más pobres pese a trabajar sin descanso. En el caso de la mujer, la pobreza sin frenos la conduce a la prostitución. Ella es la mercancía. La máquina de hierro se sustituye por la máquina de carne. Los últimos versos de este poema dicen: y ella ya, sin su máquina de hierro, de carne para el vicio, fue una máquina. En el poema La Boardilla, la protagonista también es una rosa, modista. Y de nuevo la pobreza, aunque aquí se combate estoicamente. Es Rosa, la modista, la que sola, merced a su trabajo sostenido, al fin pudo labrar un dulce nido, libre en la altura de mundana ola, y cuando triste se presenta un día en que el pan en su mesa no redunda, no mojándolo en hiel pena infecunda, el licor de su risa lo rocía. Siles está situando a la mujer trabajadora en el centro de la miseria, ya sea una modista o una castañera. También habla de las castañeras que soportan el frío y cruel invierno. Heraldo y pregón es ella, anunciando sus castañas en esquinas y tabernas. Los harapos que la visten dan fe de su gran miseria. Pero además de la explotación obrera, el poeta cordobés se ocupa incluso de la explotación animal. En el poema titulado Nostalgia hay una denuncia a la ganadería intensiva porque las vacas echan de menos, cito los versos, allá las cumbres altas, los valles silenciosos, las rústicas cabañas, los apacibles prados. Unas vacas sujetas a lo que dicta el mercado, materia con la que hacer dinero. Y si se trata de atrapados en la vorágine capitalista, decaídos en el abismo de la ciudad moderna, Siles no puede olvidar a los proletarios del arte, al artista bohemio.
El hombre dedicado al arte carga desde el romanticismo con su subordinación al mercado. Sin un mecenas, el artista debe buscarse la vida. ¿Pero qué hacer? ¿Vender su arte? Hacer esto supone la inmediata identificación con la prostituta. Esto ya lo analizó muy bien Walter Benjamin. Y el hermanamiento está a solo un paso. Si los dos venden algo que no tiene precio, arte y amor, entonces, como diría Machado, etairas y poetas somos hermanos. Este convencimiento es el que expresa Siles en poemas como Ola perdida. Dice: la recogí en la calle, la di en mi hogar abrigo, mis labios, en sus labios, hablaronla de amor. En Venta de esclavas, dice: cuántas veces en la esquina más vecina, por ver tu cara divina, estuve de centinela, y cuántas el triste valle de tu calle, por ver tu onduloso talle, recogí de noche en vela. La perla del fango, donde el amor también puede nacer del cieno, de esta manera: pasé por la negra puerta, entré en la cueva profunda, llegué al lecho do amor tiene, más que un altar, una tumba. Era el amor, era el astro, que en nuestros pechos fulgura y que hasta en el cieno brilla, cual brilla hermosa la luna. Y la vida del estudiante, que señala más sobre todo aquello que más le agrada, es hallar tras alegre y audaz jornada alguna modistilla de esbelto talle, de esas que regocijan toda una calle que le quiera de balde, sin ambiciones y le sursa, si ocurre, los pantalones. No hay nervio de su cuerpo donde no vibre el deseo insaciable del amor libre. Un amor que late en la buhardilla. Lo mismo ocurre en el cuento En busca del cielo. Allí se disesea el alma de un poeta, de un estudiante soñador que al asomarse a su pobre guardilla y dirigir los ojos hacia el balcón del piso principal de enfrente, queda cegado por una celeste irradiación. Allí está su cielo. Es una niña que empieza a ser mujer. Este cuento publicado en La Gran Vía. El amor, el poeta, la costurera y la guardilla son los elementos esenciales de escenas de la bohemia de Henry Murger y por tanto de la Bohème de Puccini. Obras que tienen un eco en Siles. De la misma manera, la mirada al cielo, la contemplación del paisaje, desde la buhardilla, se encuentra en el poema Paisaje de la segunda edición de Las Flores del Mal de Baudelaire. Una contemplación del cielo que en la buhardilla de Siles adquiere un significado religioso y espiritual. Y Rosa, que atesora en su cabeza un enjambre de rocas ilusiones, suele ver escondido en los rincones el ángel que protege su pureza. ¿Qué envidia podrá darle ni desvelo el alcázar sin calma ni alegría, si ella puede, en la noche y en el día, desde su cuarto contemplar el cielo? Ya sea en Francia o en España, los poetas sienten que forman parte de la marginación social. De ahí que tanto en el soneto El fin de la jornada de Las Flores del Mal de Baudelaire, soneto muy famoso, ¿no? Menos famoso es el de Siles, La noche. En estos dos sonetos cae la ansiada noche en la ciudad ruidosa y hostil para que el miserable poeta pueda al fin soñar. Dice así este soneto de Siles: pasó el último carro trepidante que distribuye carne en los mercados. De los niños, querubes endiablados, quedó libre la calle al trasnochante. Todo es silencio y paz. El vigilante, perro a las sombras, ladra en los cercados. Triste vela, quizás con sus cuidados. De mal horrible el pecho agonizante. También vigilo yo, dentro del yermo de mis placeres, breves y marchitos. Soy otro triste y desahuciado enfermo, mas dirijo mis ojos y mis gritos al cielo con estrellas y me duermo, soñando con los mundos infinitos. Todo este gusto por los marginados se ha entendido como una posibilidad más de la estética del modernismo. Así, por ejemplo, lo entiende Miguel Ángel García, que habla del aristocratismo modernista, y también Pedro J. de la Peña, que acuña el término feísmo modernista, al que se suma Francisco Fortuny para definir la poesía de Emilio Carrere.
En Siles existe una mirada naturalista y su feísmo es expresión de miseria y de marginalidad, pero no llega a la repugnancia para espantar a la burguesía, ni al modo de las flores del mal, ni del decadentismo posterior. Su poesía es un deseo de denuncia, de abanderar a todos los marginados de la ciudad capitalista desde una preocupación social, coincidiendo así con poetas o novelistas como Manuel Paso o Alejandro Saba. José María Cosío llegó a afirmar que el modernismo de Siles fue moderado porque así fue la huella de Darío en él. Yo no creo que Darío proyecte ninguna sombra decisiva en Siles. La exótica princesa de Sonatina no es la princesa Nacarina que escribe Siles en El Nuevo Mundo. Esta princesa se desinfla junto a su mundo ideal. Si en Sonatina la princesa espera a aquel que, recordemos, en caballo con alas hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. A la princesa Nacarina de Siles le ocurre lo siguiente, mas un día vio un mancebo, pescador, bello y valiente, y un impulso agitó nuevo su corazón y su mente. De ahí que el poeta se pregunte, oh princesa Nacarina, ¿y tus sueños celestiales? ¿Dónde está la cristalina visión de tus ideales? Ha ocurrido. La que soñaba en vagos amores, siempre en pos de ansias divinas, no desea la sombra ilusoria, sino la carne. Mas, aunque cual áurea nube, tu ficción resultó vana, al dejar de ser querube, ganaste mucho de humana. Para concluir, José de Siles desarrolla una obra poética de preocupación social, en parte porque también tiene lírica torremarfilesca. Se ha visto como deserta del idealismo romántico hacia un naturalismo a lo Richepin o hacia un lenguaje revolucionario, cómo se siente un poeta en la ciudad, un flaner que atiende a la miseria de la ciudad moderna, cómo pinta un retrato de la marginalidad urbana, apuntando a Baudelaire y enlazando con el artista que, rechazado por la sociedad burguesa, hace de su realidad bohemia un tema literario, tal y como hicieron los poetas franceses que leyó. Preocupación social, contar las miserias de la ciudad, escribir a pie de calle, responden al desapego hacia la sociedad burguesa y sitúan a Siles en la figura del escritor finisecular que, ya sea adscrito al naturalismo o a la bohemia modernista, se manifiesta contra la hegemonía económica y cultural que ejerce el burgués. Describir la miseria de los obreros o de las prostitutas es describir también la miseria del bohemio. Siles, como digo, da voz a los bohemios, a los nómadas, a los desposeídos, porque él es uno más de ellos, como nos hizo saber en uno de sus poemas, que precisamente se titula El pueblo natal. Igual que muchos, yo mismo dejé la patria querida y seguí ruta perdida tras seductor espejismo. Marché de abismo en abismo y también de cumbre en cumbre, hice frente a muchedumbre de mundanas tempestades. ¿Y qué alcancé? Deslealtades, desencanto y podredumbre. A la copa del placer apliqué sedientos labios y más que dichas, agravios llegué solo a recoger. Esa fue su lucha, su bohemia, intentar medrar, vivir de las letras, de un arte no contaminado por el mercado, pero eso fue tan solo un espejismo. Como dice él, Siles murió en el Hospital Provincial de Madrid, sin familia y sin amigos a causa de una hemorragia cerebral que le sobrevino en Canillejas, donde, como recoge Carrere, y aquí ya seguimos en la cuestión del mito y la realidad, hallaron su cuerpo caído en medio de una carretera de noche como un montón andrajoso y en un carro como un fardo inútil, sin saber quién era, le llevaron al hospital. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Emilio, qué interesante. Yo desconocía bastante de más este autor.
Me ha parecido sugerente. Bueno, luego habrá preguntas. Vamos a dar paso a la siguiente comunicación de Rocío Santiago Nogales, que bueno, es también el corazón de este seminario. Rocío nos va a hablar de uno de los autores a los que ha dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y siguiendo con esta mesa de simbiosis vida y literatura, nos va a hablar de Los paraísos artificiales de Alejandro Saba. Voy a presentarla y luego ya te dejo. Rocío Santiago Nogales es doctora internacional en estudios lingüísticos y literarios con especialidad en literatura española. Ha sido investigadora pre- y postdoctoral en la UNED, donde cursó también el máster en formación e investigación literaria y teatral en el contexto europeo, obteniendo el premio al mejor máster en humanidades. Actualmente se encuentra en la Universidad Complutense de Madrid y en el grupo de investigación La Otra de Plata, gracias a un contrato Margarita Salas. Asimismo, ha publicado varios artículos en revistas especializadas y capítulos de libros en obras colectivas, centrándose principalmente en autores fuera del canon. Es autora de Alejandro Saba, Eterno personaje, más allá de Max Estrella, publicado en Renacimiento el año pasado, en el 2021. También ha sido ponente y conferenciante invitada en más de 30 congresos internacionales, seminarios, jornadas y cursos de verano. Pertenece al Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, Selitenat, y es editora de la revista científica Signa. Disfrutó de una estancia investigadora de varios meses en la Sorbona, en París, en 2019, y en la actualidad colabora con varios proyectos de innovación, abordando la literatura desde una perspectiva interdisciplinar, pues también es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración. Os dejo con Rocío Santiago y Los paraísos artificiales de Alejandro Saba. Muchísimas gracias, Sofía, por tu generosa presentación. Un placer compartir esta mesa con compañeros tan queridos, esta mesa que junta, ¿no?, la vida y la bohemia, ¿no?, uno de los pilares fuertes de este movimiento. Reitero los agradecimientos que he hecho durante la inauguración y además os agradezco a todos vuestra asistencia a mi comunicación. Bien, yo voy a hablaros de Los paraísos artificiales de Alejandro Saba, un poco centrándome en este malditismo que tiene la anécdota, porque casi siempre la anécdota en la bohemia está considerada como aquello pues, que a lo mejor no es cierto, que se le ha dado demasiado bombo, ¿no? Pues a veces en la literatura, sobre todo en la bohemia, la anécdota realmente crea literatura, o sea, está tan unida la vida a la bohemia y a la literatura que la propia vida, la propia anécdota de la vida crea literatura. Bien, Friedrich Wilhelm Adam Serturner, en alemán, un farmacéutico alemán, bautizó a la morfina con dicho nombre en honor a Morfeo, dios griego de las alucinaciones y no solo de los sueños como tradicionalmente se cree. Pues este opiáceo, que funciona como analgésico, adormece y palia el dolor, pues también produce confusiones oníricas, ¿no? Como también las producía esa musa verde que aparece en nuestro cartel, ¿no?, que no es más que la absenta o ajenjo, aquel licor de 70 grados que hacía, entre comillas, aparecer a las musas. Bien, pues de esta sustancia, como también de la morfina, abusó Alejandro Saba. Aquí os pongo un retrato de él. Y en concreto abusaba más de la morfina que de la absenta, pues posiblemente no tenía un duro para pagarla en muchas ocasiones, ¿no?, en sus peregrinajes noctámbulos, pero sí que abusó de la morfina, que en sus últimos días de vida su mujer se la administraba en forma de inyecciones para calmar los dolores provocados por su enfermedad. Como decía, el consumo de los derivados de opio, pues bueno, resulta que en altas dosis conlleva al descenso de las constantes vitales, lo que puede llevar a pensar que la persona ha fallecido y, sin embargo, no es cierto, sino que se encuentra en un estado de catalepsia. Ernesto Bark, amigo estonio de Alejandro Saba, conocía estas circunstancias y lo llevaron a sugerir en el velatorio de Saba que éste no estaba muerto. Siempre se ha creído que el artífice de semejante revuelo fue Ramón del Valle Inclán,
Sin embargo, existe un testimonio del propio Ernesto Barck en el que confiesa su lucha contra los sepultureros para retrasar el momento del entierro por miedo a que lo estuvieran enterrando vivo. Esto explica el famoso asunto de la supuesta catalepsia que se reproduce en tres obras literarias, en las tres obras literarias concretamente que han recreado el velatorio de Saba. El árbol de la ciencia, en 1911, de Pío Baroja, en Luces de Bohemia, de Valle-Inclán, en 1920-1924, si tomamos la edición definitiva, y en Las máscaras del héroe, en 1996, de Juan Manuel de Prada. Tenemos el honor de que el autor esté aquí presente, así que sin lugar a dudas tengo una espada de Damocles sobre mí. Bien, pues esta droga nos sirve como puente de ficción entre la ficción y la realidad, pese a que ni Baroja ni Valle-Inclán conocían la circunstancia de la morfina, pues se limitaron a novelar de un modo más impresionista y grotesco que realista la catalepsia, sin ni siquiera sugerir que se debía a la morfina. Esto nos demuestra pues que en la literatura bohemia se cumple aquello que decía Cansino Sassens en su obra Bohemia, que se publicó póstumamente en 2002, en el que decía: los personajes bohemios se perpetúan en la anécdota antes que en el libro. Y sobre Saba en concreto decía: Alejandro Saba era el jefe de aquella familia de bohemios y el de más auténtico valor literario. Su prestigio era sobre todo anecdótico. ¿Vemos? O sea, pues aquí ya se cumple esto de que la anécdota genera literatura y esta pasa a la literatura bohemia. Asimismo, no en pocas ocasiones, el propio Alejandro Saba se refería al alcohol y a otras drogas en su obra, defendía el consumo de estas sustancias en sus escritos más íntimos e incluso creaba personajes en sus obras naturalistas, de esa primera etapa naturalista que tuvo, que son abatidos por estas sustancias. De igual modo, por las fotografías que se conservan, pues vemos que el escritor era fumador y que en definitiva se había dejado seducir por esos paraísos artificiales, hasta tal punto que Rubén Darío, en el prólogo a Iluminaciones en la sombra, obra de Alejandro Saba publicada póstumamente, él quería publicarla en vida pero no consiguió verlo y luego se lo prologó Rubén Darío, pues Rubén Darío culpa a estas adicciones de los fracasos literarios y personales del escritor sevillano, a pesar de que pues, el nicaragüense también tenía serios problemas, ¿no?, con la bebida. Bueno, para terminar de plantear todo este panorama, el hito más significativo es que Ernesto Barck no solo confesó que había armado un gran revuelo, sino que llegó a decir, y esto se publicó en una entrevista que concedió poco antes de morir, que Saba se había suicidado con una inyección de morfina, de esas inyecciones que le preparaba su mujer, que Saba pues la cargó con más sustancia de la cuenta para suicidarse porque no podía soportar los dolores de su enfermedad. Entonces, si esto es verdad, habríamos encontrado el punto en el que culminaría toda esta relación entre literatura, bohemia, anécdota, paraísos artificiales y muerte. Al final todo estaría conectado. Bien, para desarrollar la historia, aquí tenemos otra cita de José Esteban, que en Los bohemios y sus anécdotas decía que la anécdota es la sal de la historia, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo ocurrió realmente esta historia, cómo se noveló, etc. Vamos a intentar responder a 3 preguntas, así para poderlo sintetizar. ¿Qué dijeron que ocurrió? Sería la primera. La primera pregunta: ¿cómo se noveló? Que es ahí cuando se crea la literatura a partir de la anécdota bohemia, y vamos a ver también qué es lo que ocurrió exactamente, ¿no?, para que esto haya pasado de este modo a la ficción. Bueno, pues poco se sabe realmente del velatorio real de Alejandro Saba. El escritor bohemio, nacido en Sevilla en 1862, había fallecido en Madrid en 1909, y Alonso Zamora Vicente, en su obra Asedio a luces de Bohemia, dijo: nadie sabe cómo fue la escena auténtica del entierro. Bien, a partir de esta sentencia, todo lo que se pueda añadir o presuponer puede estar cargado de literatura, puede estar cargado de ficción. Bien,
Si a esto le sumamos el halo de leyenda que siempre flotó sobre la figura de Saba y el hecho constatado de que sus anécdotas, muchas veces exageradas, pues él no se ocupaba de desmentirlas, a él le gustaba, ¿no?, ir con ese halo de leyenda declamando a altas horas de la noche, pues acabó desembocando en que las anécdotas trascendieron mucho más que él mismo como literato y hasta el último tercio del siglo XX realmente no se le ha rescatado como escritor naturalista, ¿no?, y tiene muchísimas crónicas, tiene novelas naturalistas y un naturalismo bastante radical, a pesar de que este naturalismo radical no triunfó mucho en España. Y bueno, pues realmente fue el bohemio por excelencia, lo apodaban el rey de los bohemios, incluso viajó a París, estuvo allí mucho tiempo, fue amigo de Verlaine. Bien, entonces sí que cumple con una serie de patrones que tendrían que haberle dado muchísima más relevancia dentro de la historia de la literatura. Bien, en vida no triunfó, la historia de la literatura lo olvidó hasta los tiempos más recientes, sin embargo, gozó de tener 4 velatorios, el suyo propio y 3 ficticios. Bien, y es aquí cuando vamos a analizar este proceso de creación, ¿no?, de la literatura bohemia, o sea, cómo un autor bohemio, a través de su anécdota, se crea un personaje bohemio que da lugar a literatura bohemia, ¿no? Es ese el círculo que queremos cerrar. Bien, nos movemos en la necesidad de discernir entre qué es realidad, qué es ficción, dónde está el límite entre ambas. Bien, y ¿cuál es el velatorio real? El velatorio real es que a la 1:45 de la madrugada del 3 de marzo de 1909 fallecía a punto de cumplir 47 años en un humilde piso de la calle Conde Duque de Madrid, en el número 3. Está colocada esta placa que veis aquí. La colocó el Círculo de Bellas Artes, como veis, en fechas muy recientes, en 2003. Y bien, pues esta placa tampoco nos saca de dudas respecto a la muerte de Saba, porque como veis se vuelve a mezclar literatura y vida, porque hace alusión a que es el Max Estrella de Luces de Bohemia, o sea, no solo como escritor, sino que hace falta mencionar al personaje para hablar de Saba. Bien, entonces, como digo, siempre está mezclada, ¿no?, en su vida la anécdota y la ficción. La muerte real fue a causa de una encefalitis que le hizo perder la cabeza el 18 de febrero de ese mismo año. Estuvo agonizando durante varios días y la doctora Melina Correa explica detenidamente en la biografía de Saba que la encefalitis en su fase aguda produce delirios durante más de una semana, dolores de cabeza, confusiones, alteraciones de la personalidad y finalmente desemboca en la muerte. Bien, en la más absoluta pobreza dejaba una mujer y una hija de 16 años y el velatorio se hizo en el propio domicilio y al día siguiente fue enterrado en el cementerio de la Almudena en paupérrimas condiciones. Pocos fueron los amigos que lo velaron y asistieron a su entierro. Aquí tenemos una lista. En esta lista debemos destacar 3 nombres: el de Valle Inclán, por supuesto, el de Ernesto Barc, porque si esta persona estaba en el entierro puede que sea verídico el testimonio que da sobre la catalepsia, y el de Hernández Luquero. La presencia de estos escritores cronistas hace que también se cree todavía más literatura que incluso traspasa lo meramente novelístico, sino que también llegamos a el mundo de la crónica. Esto también llegó a salir en los periódicos a través de Hernández Luquero. Bueno, Valle Inclán, además de ser el autor de Luces de Bohemia, cuyo protagonista Max Estrella está inspirado en Saba, merece especial atención porque recriminó a Rubén Darío, que era amigo de Saba, su ausencia en el entierro, y le manda esta carta, que aparentemente no aporta, esto es solo un fragmento, es solo el final, no aporta nada sobre el desarrollo de los acontecimientos. Dice que Saba tuvo una locura desesperada, quería matarse, tuvo el final de un rey de tragedia, loco, ciego, furioso. Bueno, no es mucho lo que dice, simplemente parece que va a recriminarle, no, es tu amigo porque no has ido al entierro. Bueno, luego se descubrió que es que Rubén Darío tenía un pavor a la muerte casi patológico y decía no voy donde esté ella. Bien, pero aquí aparentemente no aporta muchos datos sobre lo que ha ocurrido en ese pobre piso de la calle Conde Duque. Sin embargo, vamos a ver que esta carta esconde más de lo que parece. A pesar del gran eco que se hicieron los periódicos de la noticia del fallecimiento,
se limitaron a elogiar las virtudes de Saba como literato y a dar información sobre el lugar y la hora del entierro. Tan solo Hernández Luquero, y por eso es importante su presencia en el entierro, da testimonio de lo que presenció y lo hace en 3 artículos en El País, en el Diario de Ávila y en el ABC. Y relata que Valle-Inclán, no Ernesto Bart, dice que Valle-Inclán dudó de si Saba estaba realmente muerto o en un estado de catalepsia. Y dice, pero a Valle-Inclán, siempre extraño y fantástico, se le antojó que Alejandro estaba vivo. Hubo que buscar un espejo que, cosa natural, no reflejó el aliento del elegante cronista. Fijaos en la fecha en la que cuenta esto. En 1967, Saba había fallecido en 1909, es decir, la distancia temporal aquí mitifica el pasado, ¿no? Y más dentro de los círculos en los que nos estamos moviendo y el gran revuelo que hubo alrededor de la muerte de Saba. Bueno, y mientras tanto, pues alguien se dedicó a retratar al fallecido. Bueno, esto es lo que sabemos que ocurrió. Ahora, ¿cómo se noveló? Bien, esta anécdota tan escabrosa es recogida en las ficciones donde aparece la muerte de Alejandro Saba. Baroja, en El árbol de la ciencia, concretamente en el capítulo 8 de esta novela, narra el velatorio del tal Rafael Villasús, que está basado en Saba, quien había estado agonizando durante 3 días y 3 noches, y cuyo cadáver se encontraba tendido en el suelo y estaba rodeado por los amigos del difunto, a quienes Baroja llama en no pocas veces desarrapados. Y es que Baroja, y aquí es un punto muy importante, no simpatizaba mucho con la vida bohemia, les decía que eran unos desarrapados. De hecho, en Silvestre Paradox llega a decir que la providencia deja que de vez en cuando se muera alguno para darles un escarmiento. O sea, no simpatizaba en absoluto con este tipo de vida. Sin embargo, utiliza estos personajes porque los necesita en sus novelas, porque son de su entorno y que copia lo que tiene cerca. Por eso utiliza a Saba como modelo para meterlo en su novela, aunque sea para mal, aunque sea para criticar ese tipo de vida, ¿no? Porque se refiere a Villasús como pobre diablo y cosas así. El fragmento que más nos interesa es este, que es justo el de la catalepsia, cuando Andrés Hurtado, alter ego autoficticio, más bien, del propio Baroja, que es médico, entra en la casa del fallecido y le dicen, pues reconozca usted el cuerpo, porque creemos que Villasús no está muerto, es un caso de catalepsia. No digan ustedes necedades, contesta Andrés. Habían hecho horrores con el cadáver, le habían quemado los dedos con fósforo para ver si tenía sensibilidad. O sea, como veis, es una escena bastante escabrosa, ¿no? Después, en 1920, encontramos un pasaje muy similar en Luces de Bohemia. Recordemos que Valle-Inclán sí que había estado en el entierro de Alejandro Saba. Baroja no eran amigos, pero el revuelo de la muerte se hubiese oído, ¿no? Seguramente se había oído por las calles, había causado gran shock, gran sorpresa. Entonces, como Baroja sabía esto de la catalepsia, lo incluyó, pero lo incluyó de oídas. En cambio, Valle-Inclán sí que estaba. Lo que ocurre es que Valle-Inclán no novela el velatorio de Saba, sino que corrige lo que para él es una injusticia que ha hecho Baroja con su amigo, ¿no? Porque Valle-Inclán era amigo de Saba, entonces dice, bueno, no puedo permitir que la literatura lo recuerde como el pobre diablo de Rafael Villasús, yo voy a hacerle un personaje más digno, ¿no? Max Estrella, de hecho, es uno de los pocos no esperpentizados en Luces de Bohemia. Entonces, bueno, pues lo que hace es que hace justicia, ¿no? con esa escena de Baroja, pero claro, necesita la base de Baroja. A veces decían que si era un plagio, ¿no? de Valle-Inclán a Baroja. Yo personalmente creo que no, que simplemente hacer justicia. Como se ha contado eso, yo lo vuelvo a contar ahora, pero desde el punto de vista de amigo, ¿no? Entonces, aquí Valle-Inclán incluye el personaje de Basilio Sulinac, que es Ernesto Barc, igual que Max Estrella es Alejandro Saba, y dice aquí, mi amigo Max Estrella no está muerto, presenta todos los caracteres de un interesante caso de catalepsia. Y dice el cochero, póngale usted un mixto encendido en el dedo pulgar de la mano. En la yema del pulgar le pone la cerilla luciente que sigue ardiendo y agonizando. Bien, lo que os decía, a pesar de la similitud de ambos pasajes, el de Luces de Bohemia es mucho más largo, da mucha más información. Y bueno, pues por lo que aquí
se atisba, Valle Inclán sí que sabía, sí puede identificar quién fue la persona que dudó de la catalepsia, ¿no? Aquí ya es Basilio Surinac, pero que para Valle Inclán es Ernesto Barc. De hecho, Ernesto Barc se reconoció a sí mismo en el personaje. Aquí tenéis una foto, bueno, de Ernesto Barc. Bien, después, en 1996, nos encontramos con el último velatorio de Saba. Aparecen las máscaras del héroe de Juan Manuel de Prada. De Prada no esconde a los personajes bajo nombres inventados, sino que les deja con su nombre real según su correspondencia en Luces de Bohemia. Por lo tanto, el papel de Basilio Surinac ahora aparece con el nombre de Ernesto Barc y repite la escena de la catalepsia, pero el juego va mucho más allá, porque a este velatorio sí que acuden tanto Baroja como Valle Inclán y van juntos al velatorio de Saba. Es decir, es un juego metaliterario, es literatura hecha de literatura. Acuden juntos los dos escritores que ya habían novelado el entierro de Saba. O sea, el juego es un juego literario, creando literatura bohemia a partir de anécdotas reales de la vida de un bohemio. ¿De acuerdo? Bien, aquí el pasaje es este. Ernesto Barc se acercó al cadáver de Saba y después de aflojarle la mortaja, arrimó la oreja al pecho. «¡Está vivo! ¡Aún late su corazón!», gritó como un orante. «Tal vez nos hallemos ante un caso de catalepsia». Eso, catalepsia», corroboró Ernesto Barc, dando un puñetazo al aire. «Desde que entré aquí tuve ese presentimiento. Vamos a despertarlo ahora mismo». A continuación, el episodio del fósforo se sustituye por el de cera caliente hirviendo, pero es exactamente la misma intención e incluso se hace la prueba del espejo que había dicho Luquero que se había hecho. Luquero nos dijo que había sido Valle Inclán el responsable del alboroto, pero tanto en Luces de Bohemia como en Las máscaras del héroe nos da la pista de que había sido Ernesto Barc. Entonces llega el momento de averiguar qué es lo que ocurrió exactamente. Y es que, como os adelantaba en la introducción, existe un testimonio del propio Ernesto Barc que da sentido a todo esto. Se publicó en La Libertad el 7 de noviembre de 1922, concedió una entrevista al periodista Ernesto López Parra, y aquí decía: «Pobre Saba», lamentaba Ernesto Barc, «yo le quería mucho. En París vivimos juntos. Por cierto, que el día de su muerte sucedió un caso insólito. Yo no quería que se le enterrase hasta que el cuerpo diese señales de descomposición, porque me inquieta mucho pensar que alguien puede ser enterrado vivo. Tuve que librar una lucha tremenda con los sepultureros, que querían llevárselo a todo trance. Enseguida, luego me enteré que Valle Inclán había publicado en la revista España un artículo contra mí, llamándome espía ruso y afirmando que me había opuesto al entierro de Saba por no sé qué cosas urdidas por su fantasía. Claro que cuando me encontré a Valle Inclán en la calle nos pegamos». Bueno, pues Ernesto Barc reconoce que fue el causante del revuelo al sugerir que Saba no estaba muerto. Y esto de la revista España no es ningún artículo, es que Luces de Bohemia se publicó por entregas en 1920 en la revista España entre julio y octubre de 1920 y como se reconoció en Basilio, pues llegó a las manos con el escritor gallego porque no le gustó el retrato que le había hecho. Lo cierto es que Ernesto Barc, bueno, pues de ser verídicas sus palabras, tenía motivos más que suficientes para dudar de la muerte, ¿no? Y continúa el testimonio, y aquí es donde viene el cierre del círculo completo, y dice: «El gran Alejandro Saba se suicidó con una inyección de morfina preparada por él que le aplicó su mujer sin saberlo». Bien, pues entonces, sabiendo lo que opinaba Saba sobre estas sustancias, ¿no? Sobre ya fuese la absenta, la morfina, cualquier opiáceo, sobre el alcohol, sobre el hachís, todo, pues es más que probable, ¿no?, que recurriese a la morfina como hacían otros tantos y más para mitigar los dolores provocados por su enfermedad. La pista de que pudo barajar el suicidio en algún momento nos la había dado Valle Inclán precisamente en la carta, cuando dijo una locura desesperada, quería matarse. Es decir, Valle Inclán no conocía el caso concreto de la morfina, pero sí sabía que su amigo había barajado en algún momento el suicidio y así se lo hace saber a Rubén Darío. Bien,
Además, si nos fijamos un poco también en otros textos de Alejandro Sava, en Iluminaciones en la sombra alababa estas sustancias de este modo: o alcohol, o hachís, o santa morfina, cuando la vida es tormento, querer dormir o dormir es el más imperativo de todos los derechos. ¿Y quién, aunque se lo nieguen, no se lo toma por su propia mano? Tenemos una pista bastante clara de que, su opinión para el suicidio. Bueno, sea como fuere intencionado o no, el exceso de morfina conduce a la bajada, ¿no?, de las constantes vitales, a una supuesta catalepsia que se puede llegar en algunos casos. Y si Ernesto Barr conocía estos efectos y la opinión de su amigo Sava, pues es más que normal, ¿no?, que armase ese revuelo en el entierro. El problema es que ese revuelo trascendió a la sociedad, lo novelaron los escritores, sin contar que precisamente venía de una anécdota verídica, parecía una fantasía bohemia, ¿no?, el excéntrico Valle-Inclán que lo había introducido ahí, pero no, queda demostrado que fue Barr, no Valle-Inclán, quien desencadenó el asunto de la catalepsia. Valle-Inclán simplemente lo noveló y aquella suposición que llegó a hacer Zamora Vicente, también en Asedio a luces de Bohemia, de que esto a lo mejor no había sido simplemente una fantasía, sino que seguramente alguien lo pensó, pues hemos encontrado a ese alguien es Ernesto Barr, es el culpable, o quizás tendríamos que decir que la culpable ha sido la morfina. El caso es que tenemos 4 velatorios de Alejandro Sava, un escritor bohemio con sus anécdotas bohemias, en este caso ni siquiera en vida, sino su muerte, ¿no? La anécdota de su muerte se ha recreado 3 veces en la ficción, dando lugar a más literatura bohemia. Y para terminar, no está de más que nos traslademos a 1910, cuando Rubén Darío escribe ese prólogo a Iluminaciones en la sombra, y entre sus palabras encontramos pues este testimonio en el que dice que respecto a Alejandro Sava, es un poco más largo de lo que está aquí, pero dice: su sonrisa era semidulce, semirónica, estaba impregnado de literatura, hablaba el libro, era gallardamente teatral. Pobre Alex. Recorríamos el país latino, calentando las imaginaciones con excitantes productores de paraísos y de infiernos artificiales. El ángel diablo del alcohol, unos cayeron víctimas de él, otros pudimos amaestrarle y dominarle, eso dice Rubén Darío. Sava fue de todos los que buscaron el refugio en el falso azul nocturno, contra las amarguras cotidianas y las pésimas jugadas de la maligna suerte. Además, en estos tiempos, en París, cuando convivieron Rubén Darío con Sava, Sava ya era toda una personalidad en París. Rubén Darío no era todavía conocido, fue Sava quien le presentó a Verlaine. Rubén Darío admiraba muchísimo al poeta francés. Sin embargo, le decepcionó profundamente cuando se lo presentaron en persona, porque estaba borracho Verlaine y le pareció que no era tanta la mitificación bohemia, que no era para tanto el París de aquellos momentos. Sin embargo, esto no impidió que Rubén Darío siguiese incluyendo la influencia de Verlaine en su propia poesía, ¿no? Bien, esto sería pues otra anécdota dentro de la bohemia que vuelve a canalizarse dentro de la literatura. Y sobre Sava pues hay muchísimas otras anécdotas, ¿no? Se dice que volvió a pie desde París y no en tren. O también se dice que conoció a Víctor Hugo y que Víctor Hugo le dio un beso en la frente y que nunca jamás se había vuelto a lavar el rostro. Pero bueno, eso ya son otras historias bohemias. Muchísimas gracias por vuestra atención y aquí os dejo toda la bibliografía que he utilizado. Perdón. Muchas gracias, Rocío. Qué interesante también. Sava siempre esconde sorpresas, ¿verdad? Y todo este mundo entre realidad y ficción que está continuamente jugando con los propios lectores. Queda luego el turno para las preguntas cuando terminemos la última comunicación de la sesión. Tenemos la suerte de contar con Miguel Ángel Buil Puello, familiar del famoso editor, que dio la posibilidad de que muchos de los autores que se tratan en este seminario
pudieran al menos ser publicados, aunque luego no fueran leídos todo lo que todo lo que les hubiese gustado. Miguel Ángel va a participar en la sesión con una comunicación que se titula Gregorio Puello, editor, empresario, mecenas de la bohemia literaria madrileña. Voy a presentarte y luego... Miguel Ángel Buil Puello es licenciado en Derecho e investigador, es especialista en todo lo referente al librero y editor Gregorio Puello, del que ha publicado varios artículos, Anticlericalismo y Ciencias Ocultas en el editor Gregorio Puello, Librería Moderna, Mesoneros Romanos, 10, Algo más que un membrete comercial, Pídase catálogo, Noticia razonada de los catálogos comerciales, 1897-1912, de la librería de Gregorio Puello, Gregorio Puello y sus fallidas proposiciones editoriales a Rubén Darío y otros más, y el libro Gregorio Puello, 1860-1913, librero y editor, publicado en 2010. Ha publicado también el libro Fernando Mora, una estampa castiza de la Edad de Plata, en el 2014. Entre sus últimos trabajos hay que destacar la edición del libro de Diego San José, Memorias de un gato, itinerario de una vida apacible que pudo ser trágica, en el 2018, y Alejandro Puello, librero y editor de la Edad de Plata, en el 2019. Ha reseñado libros y dedicado varios textos a autores raros y olvidados en el entorno del fin de siglo en diferentes revistas especializadas. Sirvan de muestra, entre otros, los siguientes trabajos: Dorio de Gades, 1887-1924, Las peripecias de un bohemio; Dorio de Gades, una aportación bibliográfica; José María Luis Bruna, Marqués de Campo, o Los pleitos de un aristocrático poeta modernista; Manuel Carretero, 1878-1908, un escritor malogrado. También la literatura portuguesa ha centrado su atención publicando Un viaje a Portugal con libros de andar y ver, en la desaparecida revista de bibliofilia Ibris, 2 artículos en Límite, revista de estudios portugueses y de la lusofonía, que edita la Universidad de Extremadura, sobre el cuentista y polemista portugués Fialo de Almeida, de 1857 a 1911, y últimamente en Portugal, sobre el mismo autor, noticia de un olvidado artículo sobre Fialo de Almeida y su iberismo. Dejo a Miguel Ángel Buil Puello con Gregorio Puello, editor, empresario, mecenas de la bohemia literaria madrileña. Muchas gracias, Sofía. Bueno, como han dicho mis predecesores, muchas gracias al grupo La Otra Edad de Plata por volverme a invitar y además para volver a hablar de Gregorio Puello, cosa que hice en 2011. Gracias, Rocío, especialmente a ti, que eres la coordinadora. Antes de empezar, el cartel. Bueno, lo que más me ha gustado, bueno, es precioso el cartel, la musa, por supuesto, pero yo me he fijado sobre todo en ese paragüero que hay ahí, porque es para colocar los paraguas. Y luego está el camarero que, como diciendo, venga, que nos tenemos que ir. Y está ahí ese bebedor solitario. Bueno, pues son detalles, todas las mesas vacías ya. Pues no sé, serán las 5 de la madrugada, las 4, París. Bueno. En fin, estupendo. Que muchas gracias de nuevo. Estuve aquí en el 2011, como digo, en el año 2011, hablando de mis abuelos, por otra temática. Y bueno, ahora me trae aquí el título que ya se ha dado a conocer. Gregorio Puello, editor, empresario, mecenas de la bohemia literaria madrileña. Bueno, antes de empezar, un muy breve apunte biográfico de él. Gregorio Puello nació en Panticosa en 1860, era el Benjamín de 8 hermanos. Panticosa en esa época pues era un pueblo, bueno, pues esencialmente ganadero, no como ahora, que es más conocido por el tema de las pistas de esquí, ¿no? Entonces el terreno de allí es escabroso para el cultivo, para la agricultura. Entonces yo me imagino, porque no hay ninguna cosa que podamos afirmarlo categóricamente, pero fue así. Él era el pequeño, pues lógicamente o se iba de militar o se iba de cura a algún seminario. Y se fue a Madrid. Las leyendas dicen que lo hizo como Saba, andando. Yo no sé si eso es verdad, a mí me gusta mucho eso. Está más cerca Panticosa que París, ¿no? O sea que es más posible que lo hubiera hecho así. Entonces, bueno, pues, ¿qué hizo? Pasó el servicio militar en Huesca y de Huesca ya volvería a su pueblo, a lo que fuera, y ya se marchó enseguida a Madrid. Sus padres habían sido Domingo y María, y ya en Madrid, pues a ver, llegó con una mano delante y otra detrás, sin tener recursos económicos para la situación que se le avecinaba. Pero bueno, se fue a la aventura.
Entonces, al igual que hizo otro aragonés conocido, que fue Marcos Zapata, pues a Gregorio Pueyo también le tocó dormir en un banco de algunos parques, ¿no? Marcos Zapata, el periodista aragonés y dramaturgo, lo dijo así, que es me gusta mucho leerlo siempre. Dábame un perro calor y un banco del Prado cama. Y ahora sienta usted la llama de la patria y del amor. Esto dijo Marcos Zapata. Bueno, el caso es que ya una vez en Madrid pasó por distintos, no se sabe qué oficio, en qué se empeñó los primeros tiempos de su estancia en Madrid, pero ya luego enseguida aparece, hay una cita de Diego San José que dice que vendía, bueno, hay muchas citas, pero bueno, concretamente esta, que si vendía pliegos de cordel por distintos cafés de la villa, y luego también, bueno, a esto se ha dedicado mucho como vendedor ambulante que era. François Botrel ha escrito unas páginas sobre este tema de los que llamados en Francia colporteurs, que eran los que vendían por los pliegos de cordel. Y en este caso también Gregorio Pueyo, que no fue el único que lo hizo, vendía también, por lo visto, pues revistas psicalípticas, ¿no? De estas revistas así que a los hombres les hacían mucho, claro, ¿no? Y entonces debió hacer algún dinero para poderse establecer por su cuenta. Cogió un local en arriendo, supongo, el primero, y luego ya fue por varias direcciones hasta la última y definitiva, que fue la de Mesonero Romanos 10, que es de donde se convirtió en editor, porque él empezó vendiendo libros de viejo. Entonces, se conocen direcciones que estuvo en Madrid antes de Mesonero Romanos, pues no sé, me viene en la memoria la calle La Victoria, muy céntricas, la calle La Victoria, la calle del Candil, actual calle de Galdo, la calle Trujillos, que la cita Zamalcois en sus memorias, la llama Veneras porque la calle Trujillos en su último tramo, o sea, la calle Veneras en su último tramo se llama Trujillo. Y allí ya pasó a Mesonero Romanos, que ya fue donde cuando falleció, pues estaba en Mesonero Romanos. Antes de instalarse en Mesonero Romanos, en 1889 se casó, y termino el apunte biográfico, se casó con Antonia Giral Galino en los Jerónimos, se casó en los Jerónimos. Y de ese matrimonio nacerían 5 hijos. Uno de ellos murió pronto, Mariano, que nunca se le suele mencionar, y luego los otros fueron, por orden de aparición, fueron Alejandro, Antonio, Luis y mi abuela Julia. Mi abuela Julia, que fue la benjamina de la familia, había nacido en 1900 y murió joven, murió con 43 años. Yo no tuve ocasión de conocer a mi abuela materna, salvo por las cosas así, anecdotario muy mínimo que me contaba mi madre, ¿no? Pues que cocinaba muy bien, por lo visto. En esa época todavía te podían regalar un pavo y te lo tenías que cocinar tú en casa, un pavo vivo. A mí me regalan un pavo vivo y, bueno, no sé qué hacer con él. Seguramente, no sé, le dejaría vivir, que se fuera por ahí. Bueno, entonces este sería más o menos un breve apunte biográfico, que quería decirlo porque a lo mejor dicen, bueno, Gregorio Pueyo, editor, bueno. Entonces, a ver, antes de hacerse un nombre en el mundo editorial y librero, fue vendedor, como he dicho, bueno, esto ya lo he contado. A ver, pretendo contestar en poco espacio de tiempo al doble interrogante, Gregorio Pueyo, empresario, mecenas, con el que he titulado esta ponencia, cuyo protagonista fue un personaje bastante conocido del Madrid del siglo XX. No era infrecuente ver su nombre en revistas y periódicos tan abundantes, pues con distintas tendencias proliferaban por la mañana, por la tarde y por la noche. Sus características especiales, que sin duda lo fueron, llevaron a que muchos literatos le citaran en sus escritos. No siempre favorablemente, pues las chacotas no escasearon. Me lo he puesto fácil, pues los testimonios sobre su labor empresarial y de mecenazgo abundan, y son de personas que, además de ser coetáneas, tuvieron trato con él. Testimonios, por tanto, más autorizados que el mío. He seleccionado algunos que pienso han sido menos divulgados. No voy a entrar, por ser improcedente, en la veracidad de esas informaciones tomadas en su fuente primaria. Y utilizando una frase recurrente en cualquier tipo de publicación, las opiniones y hechos consignados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. No va a haber tampoco sesgo, que, como se sabe, da prioridad a algunos datos que tenemos a nuestro alcance, ignorando otros que también lo están. Entonces prefiero ser imparcial y objetivo. Es verdad que hubo otros editores que también dieron oportunidad a la gente joven, pero nunca en la cantidad y variedad en que lo hizo Pueyo. No hay en esta afirmación tampoco sesgo,
Pues ahí están, entre otros colegas de profesión, los beneméritos nombres de Rodríguez Sierra, Pérez Villavicencio o José Ruiz Castillo, que también lo hicieron. Sin embargo, Gregorio Pueyo les aventajó, ocupando frente a ellos un lugar prominente. Y créanme, no está en mi ánimo magnificarle. Andrés Guilmain, en un reportaje sobre la Bohemia, nombra dos mecenas, Gregorio Pueyo y el novelista José María Mateu, que había nacido en 1847 y muerto en 1929, cuyo piso, según cuenta Guilmain, abro comillas, fue visitado por todos los poetas ampones de aquella época, y raro era el día en que el caritativo escritor no recibía la solicitud de algún pedigüeño, aunque su situación no debía ser muy holgada, pues vivía con bastante modestia. Siempre tenía la mano pronta a tenderse para remediar el infortunio ajeno. Sus dádivas eran parvas, nunca excedían de 2 pesetas, pero relativamente seguras. Cierro comillas. Gregorio Pueyo se adelantó a su tiempo, fue un visionario, pues apoyó al autor Nobel con tendencias modernistas. Manuel Machado cuenta una anécdota que presenció, la cuenta en un artículo que publicó en Arriba, me parece que fue. Estaba con Villaspesa una noche en un café con Gregorio Pueyo y de repente llegó un joven con un manuscrito, unas hojas que acababa de escribir, unos poemas, y fue hacia él pues para en fin, a ver si se los podía publicar, ¿no? Entonces Gregorio Pueyo le dijo, bueno, a ver, joven, dice, pero esos poemas ¿son modernistas? Y entonces Villaspesa, que estaba atrás, le decía, que sí, que son modernistas, que son modernistas. No, modernistas no. Bueno, pero tendrán algún alejandrino. No, alejandrino no, yo no cultivo eso. Dice, pues lo siento, joven. Dice, mientras usted no me venga con algo así que sea modernista, yo no se lo voy a poder editar. Bueno, disculpe que le haya molestado. Y ya salía por la puerta el escritor Gregorio Pueyo. Ah, joven, y no se olvide de cultivar el alejandrino. Bueno, el caso es que no se lo publicaría, ¿no? Y no le interesaba el libro, en definitiva, porque no estaba escrita en la poesía que a él le gustaba. Machado, esta anécdota que lo cuenta Manuel Machado, fue repetida años después por José Machado, por su hermano, y lo cuenta así. No cita a Gregorio Pueyo, pero es evidente que es él. Digamos, abro comillas, en los de los editores de aquel tiempo, algo nada edificante para ellos. Singularmente de uno que era de los más proteccionistas, digámoslo así, del modernismo, que perdiendo ya la cabeza, llegó a ofrecer a Darío por el lote, así debió considerarlo, de 3 de sus libros titulados Azul, prosas profanas y rimas, la exorbitante suma de 500 pesetas. Inaudito, ¿verdad? Y se trataba, como ya he dicho, de uno de los más entusiastas propagandistas en el sentido editorial del modernismo. A mí no me cabe ninguna duda, claro que es Gregorio Pueyo, aunque no lo cite. Bueno, enlazando con este asunto crematístico del dinero, he traído como curiosidad este libro que fue editado por Gregorio Pueyo. Es un libro de Carré que hoy ya ha salido a reducir aquí, El Caballero de la Muerte, con el eslibris de Juan Gris aquí en la cubierta posterior. Bueno, y un dibujo muy bonito, un libro de poemas, ¿no? Entonces, este libro contribuyó a definir su personalidad lírica y lo he traído por una razón. Se conoce, si es cierta la información facilitada por Alberto Valero Martín, autor poyesco, que Pueyo le pagó por este libro 11 duros. Se conoce también que a Fernando Mora, por una novela, no sé cuál de las 4 que Pueyo le editó, le dio 12 duros. No se sabe qué novela es, pero bueno, una de las 4 que Pueyo le editó. Así lo cuenta el escritor del Puente de Vallecas, abro comillas. De no corroernos la necesidad... Bueno, yo a Gregorio Pueyo, que le quiero muchísimo, también si hay que meterle caña y tengo que hacer citas en el que tenga que achucharle, pues le achucho, ¿no? Entonces dice Mora, no me lo voy a callar. De no corroernos la necesidad, le hubiéramos pegado. Pero como la necesidad nos empujaba, tomábamos las 60 pesetas y a poco veíamos el libro de nuestro amor en los escaparates. Era tacaño, pero era bueno. Pagaba poco, pero pagaba. No de todos los editores se puede decir lo mismo. Fernando Mora, cierro comillas, Fernando Mora publicó en 1910 y en su biblioteca hispanoamericana Nieve, cuentos naturalistas. Uno de estos cuentos llevaba por título Los Bohemios.
amena narración que tiene como protagonista a 3 bohemios que son descritos así por Mora. Abro comillas. 3 genios de la literatura que, cegados por el brillo de la gloria, vinieron a la corte sin más caudal que sus ambiciones artísticas, ni más horizonte que sus sueños. La vieja ciudad les recibió más que como madre, como madrastra. Y sin haber gustado ni un efímero triunfo, sufrieron hambre y sed de justicia. Y lo peor fue que sus almas nobles, capaces de comulgar en las más sagradas idealidades, se enfangaron en la mentira y la calumnia. Falsearon las más nobles verdades, quemaron incienso ante los pródigos, por acéfalos que éstos fueren. Calumniaron y envilecieron a quienes no les favoreció. Y, en fin, cierro comillas, perdieron en la lucha por la comida la dignidad. Precioso. Al describir Mora a uno de ellos, el de más talento, que atiende por el nombre de Aníbal Carrascosa, no puedo dejar de pensar en Alejandro Saba, Rocío, del que de este seminario acabas de hablar. Escribe Mora, hablo comilla, dime que no, esto es de Saba también. Su pluma bien cortada hizo crónica bella y cuento interesante. Llegó hasta una redacción con buen sueldo y trato, pero su espíritu aventurero, un poco soñador, le hizo perder la noción de las distancias. Y no solo desobedeció a sus directores, sino que llegó a injuriarles. Por pequeñas faltas se le tasaron estas salidas de tonos, pero tanto se repitieron que de todos los sitios se le arrojó, y en todas las hojas dejaron de verse sus galanos escritos. Cierro comillas. Algo de eso le pasó, ¿verdad? Otro de los bohemios descritos en esta novela de Mora, Américo del Solar, menciona a Gregorio Puello, aquí transmutado en Argüello. Ese animal de Argüello no quiere mi original. Dice el muy ganso que es todo él refritos. Cierro comillas. Y me pregunto yo cuántos utilizarían ese recurso para llevarse a la boca algo de frito. En ese apoyo al autor Nobel, unas veces acertó y otras se equivocó. Con una perspectiva de época, viendo por orden alfabético los nombres de los autores de su catálogo, que con el paso de tiempo triunfaron y llegaron a codearse con la fama, se constata que esa afirmación no es un brindis al sol. Respondiendo a la primera pregunta ya de mi ponencia, Gregorio Puello, empresario, él tenía abierta su comercio de librería, como ya dije, en la emblemática dirección de Mesonero Romanos 10, a donde llegó después de varias mudanzas, como he contado también, que por cierto muchas de esas direcciones se conservan. Mesonero Romanos no, porque desapareció con la ampliación de la Gran Vía, pero están todas estas que he dicho, la calle del Candil, Veneras, Trujillos, Victoria, eso se conservan las fincas. Y entonces, lógicamente, claro, era un empresario, ¿no? Pues quería sacar el máximo rendimiento a su negocio. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Compraba lotes de libros no vendidos de gente sin firma o restos de bibliotecas venidas a menos para luego él, a otro precio, revenderlos, traduciendo los saldos en dinero. Con razón alguien pudo decir, ironizando, que las librerías de viejo vienen a ser, con tantos restos, una especie de cementerios de libros del este, del otro y del de más allá. Es por eso que a su cueva, también descrita por Valle Inclán, llegaron los primeros libros de Juan Ramón Jiménez, Ninfeas o Almas de Violeta. Sabido es que mientras pudo, Juan Ramón se los editó. Él mismo era muy meticuloso, ya lo sabemos, con su acabado final y con el trabajo bien hecho. Serían muchos los que acudirían a Puello para, entre tanto montón de papel, llevarse a escondidas alguno que, a su vez, en un viaje imparable, sería de nuevo vendido en alguna de las librerías existentes en la calle del Horno de la Mata, tan cercana a Mesonero Romanos, donde tenía su zaquizamí, cuna de la literatura moderna, en palabras de Alberto Insúa, otro autor puellesco y abuelo de nuestro querido y siempre recordado Alberto Sánchez Álvarez Insúa. A Antonio Machado se le atribuye el comentario, que es bastante conocido, que hizo Antonio Machado, el comentario que hizo al recibir Sol de la tarde de Gregorio Martínez Sierra. Dijo Antonio Machado, Sol de la tarde, café de la noche.
Algunos quitaban luego la dedicatoria, pero otros lo vendían sin reparar en ello. Era una ruleta que nunca dejaba de rodar. Hay muchos testimonios en este sentido, conociéndose incluso el nombre de los que hurtaban los libros a Puello, porque ellos mismos luego lo han contado en diversos sitios. Están pues, Eduardo Barriovero, Dorio de Gades, Felipe Sasone, Pedro Barrantes, Julio de Hoyos, etc. Este último, Julio de Hoyos, cuando le fue a robar, quería robarle unos libros de Felipe Trigo y se equivocó. Iban ahí con su capa y tal, y se equivocó. Y al salir a la calle se dio cuenta que había robado un almanaque del empleado y una guía de Cádiz. Bueno, como me gusta repetir tras haberlo escuchado hace años, estamos salvados, todavía hay quien roba para leer. Pero también Gregorio Puello ejercía labores de administrador, de libros y de revistas, y en este último sentido conocemos que Diego San José cobraba de Gregorio Puello los artículos publicados en la revista Vida Galante, que en sus comienzos tenía su sede en Barcelona. Tuvo que ir a Gregorio Puello, Diego San José, aquí en Madrid, para que cobrara unos artículos que había publicado en la revista de Barcelona. Gregorio Puello mantenía, por consiguiente, tratos y relaciones con corresponsales de provincias, lógicamente, al ejercer labores de administración. Era una labor de intermediación que ayudaría a su maltrecha economía. Y luego también una cosa curiosa de Gregorio Puello es que no solo vendía libros de viejo, bueno, luego ya se hizo editor y los libros que vendía, sino que también vendía folletos de productos típicos de la época. Por ejemplo, el cinturón eléctrico Aelov, que era un cinturón eléctrico que se comenzó a vender, por lo visto, a principios del siglo 1904 en Madrid y en Sevilla, y que tendría funciones electroterápicas, o que Gregorio Puello era el único depositario de un gran invento, bueno, este es otro folleto, contra el dolor de muelas, que consistía, según se publicitaba, en unos aparatitos metálicos electromagnéticos en forma de guardapelo que, llevándolo en el cuello, evitan el dolor de muelas. Se garantizaba de verdad y duraban siempre. Bueno, esto vendía folletos de estos o los entregaba. Emilio Carrere, en 1914, claro, hablar de Emilio Carrere y de Puello es que Emilio Carrere y Puello debían tener una relación muy estrecha, al margen de los libros que Puello le editó. Escribió, Emilio Carrere, en 1914, en el prólogo a la confesión de Gonzalo Seijas, que Juan Manuel de Prada es uno de los personajes que salen a relucir en Desgarrados y Excéntricos, escribió Emilio Carrere: el librero es el enemigo del escritor. El librero es más tiránico que el editor. Se guarda por lo menos el 50% de lo que el público paga, sin más trabajo que abrir su covacha, calarse su gorro y encender su pipa. El librero es un vampiro que se come el cerebro de los hombres, es una alimaña cuyo examen ha olvidado la economía. Generalmente pagan a 3 reales los libros nuevos que marcan 3 pesetas, y es tal vez por esta demasía por lo que les crecen tanto las uñas. Aunque siempre andan entre libros, es ignorante y sin saber leer comen de los libros. Milagro que no realizan los que los escriben. Amasan dinero y tienen la grosería del dinero. El único librero de corazón era Gregorio Puello, el precursor, el único que hacía libros de gente joven, cuando en Madrid solo se hacían ediciones de Núñez de Arce o de la Pardo Bazán. Tenía gestos dignos del romance. Además de librero, era un hombre y murió. Emilio Carrere se refirió muchas veces en sus artículos periodísticos a Gregorio Puello. Y bueno, quiero sacar otra anécdota que también es muy conocida, os va a ser muy conocida, que es cuando publicó con él en 1906 La Corte de los Poetas, que entonces, la hizo, detrás de ella estuvo Emilio Carrere. El editor fue en 1906 Puello. Y claro, Puello le obligó a Carrere, esto es conocido, a que le publicara 2 poemas, de Calixto Perlado. Calixto Perlado era otro editor de la época, madrileño, amigo de Gregorio Puello. Y claro, ¿por qué se los publicó? Porque le iba a tomar en firme 400 ejemplares. Y claro, eso a Carrere se le llevaban los demonios, porque bueno, ¿qué pintan aquí las poesías de este hombre? Que además tenían unos títulos, uno era Postales, y hablaba de las sápidas postales en ese poema. Y yo no sabía, ¿sabéis lo que es sápido o sápida? Yo tampoco. Lo miré en el diccionario por curiosidad. Sápida, dicho de una sustancia que tiene algún sabor. Bueno, pues escribir de postales sápidas ahí se ve que eso no...
Bueno, le escribió 2 poemas y el otro se llamaba Al recibir tu retrato. Para Ortiz de Pinedo, ya voy a ir terminando, aunque me queda un poquito, pero voy a ir terminando. Para Ortiz de Pinedo, otro autor de su catálogo, su nombre va unido, abro comillas, va unido a la aparición de nuestro modernismo literario. Puede afirmarse que él fue el introductor de la nueva generación y las nuevas modalidades. Sin capital, sin más tesoro que su voluntad y afán industrial, comenzó a editar libros y a crear reputaciones. Pudo enriquecerse como tantos otros editores y no quiso. Prefirió ser más amigo que judío, más mecenas que traficante. Crear reputaciones. Gregorio Puello, creador de reputaciones. Vaya título para otra ponencia, ¿no? Pero he de pasar de largo, pues esta no se centra en el Puello editor de nuevo, editor de lo más nuevo, según Manuel Machado, ni en el Puello librero de viejo. Gregorio Puello no estaba ajeno al movimiento intelectual sudamericano. En revistas de esos países aparecían reseñas de libros por él editados, como igualmente aparecían reseñas de escritores de esas repúblicas, en revistas españolas. En una carta que le dirige Francisco Villaspesa a Juan Ramón Jiménez, le dice que hace más de 2 meses, por conducto de Puello, te envié una remesa de revistas americanas y con ellas mis últimos libros. Las relaciones entre el poeta de Laujar de Andarax y Puello debieron de ser muy fecundas, no solo por la pista que nos da el texto anterior y otros en los que se le menciona, sino también por los numerosos libros que Gregorio Puello le editó a Villaspesa, sin olvidar las innumerables veces que Villaspesa haría de intermediario entre los numerosos escritores y poetas con los que se relacionaba y Puello. En una interesante carta de 1906 que el editor dirige a Juan Ramón Jiménez, quien se encuentra en Moguer, le dice en su final, antes de una despedida en la que le desea salud y prosperidad, que le dice que tiene un libro de Montevideo para usted que se lo remitiré cuando usted me ordene. Cierro comillas. Trabajador infatigable, para finalizar este apartado, quiero mostrar este raro membrete comercial que conservo con mucho mimo, tras cuya lectura se intuye la actividad empresarial que latía en el interior de su covacha. Permítanme que les dé a conocer su contenido. Bueno, es un original en el que pone librería española y extranjera, suscripción a toda clase de obras y revistas, exportación de libros y periódicos en grande y pequeña escala a todos los puntos del globo. Y esto debe ser de 1907-1906. Se gestionan y facilitan obras raras y agotadas mediante una módica comisión. Bueno, y luego el texto, que es un estereotipo de carta, lo reenviaría a muchos libreros, a corresponsales, para dar a conocer su oficio y su negocio, ¿no? Y entonces dice así, dice, muy señor mío, dedicándose esta su casa desde hace varios años a la venta y exportación de toda clase de obras, revistas y periódicos, tanto de España como del extranjero, y siendo su norma la rapidez en los envíos y la economía en los precios, me permito ofrecerle los servicios de la misma por si en alguna ocasión le conviniera utilizarlos. Las buenas y constantes relaciones que esta casa sostiene con las plazas más importantes de España, Europa y América le proporcionan grandes facilidades para la adquisición y envío de cuantas obras antiguas y modernas le sean pedidas, aun de aquellas que son consideradas como verdaderamente raras y agotadas. La gran variedad de títulos y cantidad de ejemplares que posee en sus almacenes la permiten conceder buenos descuentos a sus clientes y darles todo género de facilidades para el pago de sus pedidos. En espera de verme favorecido con sus gratas órdenes, se ofrece suyo afectísimo seguro servidor que besa su mano, Gregorio Puello. Esta es la carta que mandaba. Bueno, ya han salido varias veces a colación la palabra mecenas, que me va a servir para llegar a la siguiente pregunta. ¿Fue Gregorio Puello un mecenas? Mecenas, según el diccionario de la Real Academia, es persona que patrocina las letras o las artes. Patrocinar tiene muchos seudónimos, 26 he contado,
que podrían servir para subrayar la labor desarrollada por él. Algunos de esos 26 seudónimos me parecen acertados, pero hay algunos, estoy pensando sobre todo en el de financiar, que habría que poner en cuarentena, pues no me imagino a Gregorio Puello financiando al nivel en que lo podría hacer, pongo por caso, Lázaro Galdiano. Fue en todo caso un mecenas de menor tamaño, pero no menos importante. Y vuelvo a citar a Ortiz Pinedo, quien le conoció en su Chiscón. A Puello no solo se le pedía, abro comillas, dinero como editor, sino que se le sacaba como a simple particular. Cada vez que un literato se acercaba a pedirle ya 5 duros, ya las tristes 2 pesetas, Puello se escandalizaba, gruñía, vociferaba, lanzando su eterna cantinela. Imposible, imposible, no tengo dinero, no se vende un libro, no hay mercado, no hay ambiente, no hay quien lea, no hay quien compre. Ese gesto suyo fue destacado por sus contemporáneos. No me desmentirán los siguientes testimonios de los que le conocieron y fueron por él protegidos. Felipe Sassone, quien dijo que Gregorio Puello tenía una librería pequeña y oscura, como una covacha, pero muy bien nutrida de obras novísimas en la vieja calle de Mesoneros Romanos, y allí acudíamos los principiantes que el buen don Gregorio procuraba allegarse como mentor y protector de la juventud literaria. Zamacois es este testimonio que voy a leer ahora. Gregorio Puello había leído a Murger y el papel de mecenas le halagaba. Su satisfacción provenía en parte de su orgullo. Gregorio Puello era vanidoso y pensaba en la posteridad. Entre aquellos autores jóvenes habría algunos de verdadero talento que más adelante, citándole en sus escritos, le hiciesen inmortal. Hace 9 o 10 años, cuando la forma poética estuvo a punto de extinguirse entre nosotros por falta de editores y por lo mal que los periódicos pagaban los versos, la mezquina librería de la calle Mesonero Romanos fue para los devotos de Apolo un refugio. Puello les acogía y aunque tacañamente, se vuelve a repetir esto, aunque tacañamente les ayudaba a seguir luchando. Allí Villaespesa y los hermanos Machado y más tarde Carrere y Répide publicaron sus primeras obras, las que les prepararon el camino del triunfo, y de ese modo en la covacha siniestra y fría hubo un florecimiento. Cierro comillas. Pero claro, ¿cómo no recordar aquí el reverso? Representado en esa escena de Luces de Bohemia, 1920, en la que para más estrella Alejandro Saba, Zaratustra, Gregorio Puello, es un bandido que se ha confabulado con don Latino para engañarle. Insistiendo en el mecenazgo, el novelista, poeta y periodista Federico Navas se refiere a Puello como gloria de editores a lo mecenas. Por el contrario, Felipe Sassone lo cataloga de mecenas vergonzante. Augusto Martínez Olmedilla, que es otro autor de su catálogo, le llama relativo mecenas de lampa literaria madrileña. Otro testimonio, ya termino de verdad, otro testimonio, el último, pues no quiero cansar, es el de Diego San José. No pagaba mucho en la mayoría de los casos, me refiero a los noveles. Limitábase a costear la edición y en otras era el propio autor quien anticipaba los gastos de la obra. Esto era muy frecuente. Sin contar los potentados que daban dinero encima. El Marqués de Campos seguramente. Puello, que fue un hombre bueno y aun generoso con los aprendices de ingenio de principio de siglo, no pocos de los cuales le son deudores del favor que en la actualidad gozan del público, y casi todos los que naufragaron por falta de lastre intelectual, el haber intentado ponerlo a flote, por lo menos no le agradecieron la merced, decía Diego San José. Pero de terminar, continúo ahora desde este lugar tan especial como es el Paraninfo de la Universidad Complutense, reivindicando la figura de Gregorio Puello. Si hubiera que poner música a mis palabras finales, no tendría ninguna duda sobre cuál elegir. La ópera Marina, con música de Emilio Arrieta y libreto de Francisco Camprodón y Ramos Carrión. Pedro de Répide dejó escrito, en una novela suya, Noche Perdida, de 1901, dejó escrito: ¿por qué han de tocar siempre Marina en estos cafés? ¿Para encanto de las viudas de los comandantes? ¿De las doncellas pobres y de las que son pobres sin ser doncellas? A Gregorio Puello de Marina le encantaban sus arias. Esto es música, decía. Y no era extraño que tras escucharlas se quedara solo con sus aplausos en el café, lo que producía que acudieran los camareros a preguntarle que qué deseaba. Muchas gracias por su atención y muchas gracias también por compartir mi entusiasmo por Gregorio Puello.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por todos los datos, las anécdotas y también porque cierra mucho la coherencia de la mesa a trabajar con escritores, con unos bohemios más conocidos, otros bohemios menos conocidos, y cerrar también con, creo que en la socioliteratura, el estudio de lo material, del archivo, de las relaciones es esencial para entender. Todo eso. De los epistolarios, de los editores, de las ediciones. Creo que es algo que la literatura del campo bohemio pide para adentrarse. Donde hay un escritor hay un librero y hay un editor. Entonces, es muy interesante también la lectura también desde lo biográfico, porque él llegó también a la ciudad un poco sin nada, con una mano delante y otra detrás, como casi todos los bohemios, ¿no? Bueno, ha llegado el momento de que si queréis preguntar, tenéis dudas, queréis abrir algún tipo de debate, tenéis la oportunidad. Están aquí los comunicantes. Hay micrófono o a viva voz. Yo creo que aquí somos poquitos. Juan Manuel. Sí, se oye bien, sí. El micrófono, bueno, ante